Hemos tenido dos ataques de Estados Unidos contra Irán en menos de una semana, las dos en la misma ciudad, Bandar Abbas. Hubo ataques. En el último, Irán dice que solo alcanzaron un pequeño terreno, sin bajas, sin daños. Estados Unidos dice algo completamente distinto. Dicen que alcanzaron lanzadores de drones y de misiles. Afirman que fue en defensa propia, Larry. El mando central de Estados Unidos dice que Irán también respondió, más bien a modo de advertencia. Pero en general, Larry, ¿cuál es la situación real aquí? Porque siguen yendo y viniendo Estados Unidos con todo ese memorando de entendimiento. Hay mucha desinformación al respecto. Básicamente, un petrolero estadounidense o uno vinculado a Occidente desactivó sus sistemas de identificación e intentó pasar a escondidas por el estrecho de Hormuz. Y los iraníes lo detuvieron. Y en respuesta, Estados Unidos lanzó ataques contra lo que pensaban golpear, que al parecer no alcanzaron. Y entonces, como respuesta, Irán lanzó un misil contra la pista en Kuwait, de donde se habían originado los aviones estadounidenses. Pero fue más bien un tiro de advertencia. No intentaba realmente eliminar y destruir aeronaves en tierra. Eso podría haber escalado y no ocurrió. Y creo que eso muestra que Estados Unidos está, digamos, provocando a los iraníes con empujoncitos. Pero cuando Irán responde ya dispuesto a golpear, Estados Unidos se echa atrás. Así que estamos en una situación intermedia entre la guerra y la paz. Todos están preparados y listos para responder. Ahora, los chinos, supongo, han estado hablando con los iraníes sobre un alto el fuego extendido de 60 días. Según tengo entendido, no había límite al fuego iraní, así que eso me parece una petición algo extraña. Los iraníes están dispuestos a hacer un acuerdo, pero aún no veo a Estados Unidos dispuesto a aceptar los términos iraníes. Los términos de Irán han sido bastante claros. Han dicho que quieren que se les descongelen sus activos, al menos los activos congelados por un decreto presidencial. Deberían devolverles esos activos. Es importante recordar que Estados Unidos se quedó con esos activos iraníes cuando el Shah aún gobernaba en 1978. Los iraníes pagaron por adelantado miles de millones de dólares por equipo militar estadounidense que, con la caída del Shah, nunca se entregó. Así que se han acumulado intereses sobre eso. Por eso Irán quiere que esos activos se descongelen y se le devuelvan. Quieren que se levanten las sanciones de inmediato, al menos las sanciones sobre el petróleo. Pero en ese contexto, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, anunció nuevas sanciones contra un avión iraní, de una aerolínea, para que, en teoría, no pudiera volar a otros países. Así que, en vez de que Estados Unidos haga un gesto de conciliación, está endureciendo la postura. El fin de la guerra en el Líbano y el cese de los ataques contra los palestinos, esa es otra demanda firme de Irán. Y por último, dicen que mantendrán el control del estrecho de Hormuz, y Trump dice que no. Entonces, ya sabes, este memorando de entendimiento, no veo cómo llegarán a un acuerdo, porque o los iraníes tendrán que retroceder, cosa que no veo que vayan a hacer. Están en una posición fuerte. Eso significa que Estados Unidos tendrá que hacer las concesiones, y no veo a Trump haciendo eso, al menos por ahora. Por eso dije esto. Sé que Fox News informa, 60 días se están preparando para firmarlo, solo falta la aprobación final de Trump. Y creo que Trump, siendo Trump, volverá y dirá, no, no puedo aceptar esto. Tienen que hacer esto, aquello y lo otro. Así que hará estallar las negociaciones una vez más. Penpeson o milisi entre RCs, PRCs en. Si cree que esta guerra podría estar transformándose en lo que realmente hemos visto la última semana, que es, se les ha llamado ataques de picadura, algo así en que, tal como dijo usted, Estados Unidos ataca, Irán se venga, pero no va más allá, porque Estados Unidos retrocede y no escala.
¿Es ese el futuro de la guerra, quizá durante la presidencia de Donald Trump? Porque, como usted dijo, es difícil. Estos son puntos de fricción. Irán no está cediendo. Son puntos de fricción que la administración de Donald Trump y el propio Donald Trump no parecen estar dispuestos ni ser capaces de aceptar. No. En realidad, creo que lo que hará que se descontrole será la expansión de los ataques de Israel en el Líbano. El alto el fuego está vigente desde el 15 de abril, pero en la práctica ya está roto. Es un alto el fuego solo de nombre. Así que veremos qué sucede ahora, con Irán dándole a Estados Unidos una especie de beneficio de la duda hasta este momento. Pero, sinceramente, no veo cómo esto no vuelva a estallar. Sí, bueno, ¿cuáles son entonces las consecuencias de esto? Porque estamos, por supuesto, presenciando, creo, en muchos aspectos, la maniobra de Estados Unidos para manipular los mercados y manejar y sortear lo que cada vez se vuelve una situación económica mundial insostenible. Reiniciarlo por completo prácticamente sellaría el destino de la economía mundial. Sí, bueno, creo que eso será en última instancia la fuerza motriz que provoque algún tipo de acuerdo o un acuerdo de alto el fuego. La conmoción económica, la combinación de recesión e inflación, es decir, la estanflación, es exactamente a lo que nos enfrentamos. Y como resultado de eso, la presión política aumentará no solo sobre Trump, sino en todo el espectro político, porque la gente perderá empleos y pagará precios más altos. Y esa es una combinación letal. Pero, ya sabe, ahora mismo, lo que sucede en el ámbito de los microchips no ha llamado mucho la atención pública. Pero el corte del suministro de helio, ya sabe, 3 meses con el 44% de la oferta mundial de helio fuera del mercado. Los fabricantes de chips, en particular los de Taiwán, necesitan el helio y no lo tienen. China, en cambio, sí lo tiene. La producción de chips en China se ha acelerado, mientras que la producción en Taiwán ha caído, y los precios están subiendo de forma dramática, lo que va a aumentar el precio de los iPhone y de distintos tipos de ordenadores. Así que el impacto sobre los consumidores por estos precios más altos aún no se ha notado de verdad, y cuando lo haga, será significativo y llevará a la pérdida de empleos. Así que he dicho que el caos económico que surgirá de tener el Golfo Pérsico cerrado es algo que Trump y sus asesores realmente no han experimentado, pero se convertirá en un problema en un mes. Entonces, ¿por qué son estos ataques de picadura? Porque da la sensación de bailar sobre una línea muy fina, en la que el equilibrio fácilmente se puede perder. Entonces, ¿por qué hacerlo solo para que Irán parezca que está violando el alto el fuego? Pero en general, supongo que el Comando Central de Estados Unidos puede dar forma a la narrativa. Intentaron hacerlo con los recientes ataques, diciendo que Irán fue quien inicialmente disparó drones contra los buques navales de Estados Unidos y que eso provocó los ataques en Bandar Abbas. Pero creo que el registro es bastante claro en esta guerra, y en otras anteriores, generalmente Estados Unidos es quien inicia las guerras. Bueno, además estamos viendo una campaña de desinformación por todas partes. Creo que en el Financial Times ayer o anteayer publicaron un artículo que afirmaba que existe una gran división entre los líderes políticos de Irán y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y ya sabe, a la persona que me envió eso, le tuve que recordar, le dije, mira, recuerda que el presidente Pezeshkian, él luchó y fue médico del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
trataba a soldados del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80. El ministro de Relaciones Exteriores, Arachi, también fue médico en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El primer ministro o el presidente del Parlamento, el equivalente a nuestro presidente de la Cámara, Galibaf, él fue un cuadro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Combatió. Mustafa Khamenei combatió en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Mi punto es que no existe ninguna división entre ellos, son del mismo molde, todos son veteranos de combate y comparten eso. Eso acorta muchas de las diferencias que podrían existir. Así que es ilusorio por parte de los británicos pensar que hay una gran división. Hablando de Mohammad Galibaf, no solo es el principal negociador de Irán, sino que además ahora es el enviado a Pekín, a China. Es el representante iraní ante China. Y mencionaste a China antes. Ha habido informaciones de que Irán podría aceptar que su uranio enriquecido se almacene en China. A menudo se ha hablado de Rusia, pero ahora se escucha que China podría ser un destino posible. Irán ha rechazado esto de plano respecto a las exigencias de Estados Unidos de que su uranio sea almacenado por Estados Unidos, equiparándolo a una rendición. Pero, ¿qué significa que parezca que cada vez que se habla de que Irán haga algún movimiento para negociar de buena fe sobre cualquiera de estos temas? Por lo general, Rusia y China están en el centro. ¿Es en serio? Sí, bueno, también se informó que Pakistán podría ser un destino posible para el uranio enriquecido. Ese uranio enriquecido es una distracción. Es solo una cortina de humo. No es el problema real. Que incluso si Irán no tuviera un programa nuclear, ¿crees que Estados Unidos e Israel ignorarían a Irán? ¿Que estarían dispuestos a coexistir con Irán? Ni en tu vida. Hay, dentro de algunos sectores de la sociedad de Estados Unidos, y esto se ejemplifica en los escritos y conversaciones de Frank Gaffney. Bort, Tienen esta versión mítica del Islam dice que todo es la ley islámica, la Sharia, y matar cristianos. Y, por supuesto, es la imposición del dominio musulmán sobre el mundo. No, y tratas de explicarle al tonto que, oye, debes darte cuenta de que los salafistas, los wahabíes, los deobandíes han estado atacando a Irán porque lo consideran apóstata. Así que se centra en una secta muy minoritaria. Presentan a los extremistas islámicos como la justificación para que Estados Unidos intente destruir a Irán y de nuevo retratan a Irán como fanáticos movidos solo por fervor religioso. Eso no es verdad. Pero ese tipo de mentira se difunde y la gente acaba creyéndola. Y entonces Estados Unidos actúa en consecuencia de manera muy hostil hacia Irán. Así que Estados Unidos se niega a reconocer esto. Están simplemente enfurecidos con los iraníes, porque tuvieron la audacia de expulsar a un gobierno que nosotros habíamos impuesto por la fuerza, y no pudimos tolerarlo. Creíamos que Irán era nuestro, y el pueblo iraní tuvo la audacia de recuperarlo. Y desde entonces hemos hecho todo lo posible por intentar destruir a Irán, incluyendo, y fue fascinante mientras veía este debate entre 3 baby boomers, Frank Gaffney y otros 2 mayores como yo, y 3 de la generación más joven, la generación X, como se les llama. Y vaya que los boomers insistían en que, Irak tenía armas de destrucción masiva. Había que detenerlos. Y finalmente, uno de los de la generación X señaló que fuimos nosotros, Estados Unidos, quienes suministraron esas armas químicas
gas mostaza y un agente nervioso. Sí, nosotros suministramos eso, al menos los precursores. Les dimos a los iraníes o a los iraquíes lo que necesitaban para fabricar esas armas. Y aún así después convertimos en motivo de guerra con Irak las armas de destrucción masiva, que básicamente les proporcionamos nosotros. ¿Qué no encaja aquí? Entonces, Larry, ¿cuál es la verdadera razón por la que Estados Unidos continúa con esta guerra junto a Israel? Sabes, parece que muchos países del Golfo en muchos aspectos se están retirando. Incluso se dice que los Emiratos Árabes Unidos han tenido algún tipo de conversaciones por canales discretos con Irán para intentar rebajar las tensiones, aunque estoy seguro de que ese barco ya zarpó. Pero aún así, ¿qué es lo que exactamente mantiene a Estados Unidos e Israel empeñados en esto, si los ataques empezaron el 28 de febrero? Obviamente no hemos llegado a ninguna resolución en esta ronda de la guerra, pero esto lleva ya bastante tiempo. ¿Cuál es entonces la razón real? Bueno, no. Se trata de la destrucción de la República Islámica de Irán. No podemos permitir que exista una nación a la que hemos declarado enemiga. Todo esto tiene que ver con la obsesión de Israel por destruir a Irán. Mira, Irán no reconoce a Israel como una nación legítima. Antes pensaba que esa era una postura escandalosa. Sinceramente, he llegado al punto de estar de acuerdo con Irán. Creo que Israel es un estado de apartheid. Creo que es un estado racista. Creo que lleva a cabo conductas similares a las que vimos con los nazis, solo que en lugar de dirigirse contra los judíos, las dirigen contra los palestinos. Pero es odio étnico. Verás, en la historia ha habido muy pocos países que básicamente promulgaron leyes de pureza racial. Y han sido casos contados. Quiero decir, lo vimos con los nazis, con las leyes de Nuremberg. Pero ahora hemos visto una extensión de eso en Israel. El concepto de aliyá, demostrar que eres judío para tener derecho a regresar. Y no está estrictamente ligado a una característica étnica o biológica. Según la tradición judía, eres judío si naces de madre judía, pero si te conviertes al cristianismo, no te permitirían entrar al país. Y sin embargo, nos gusta vanagloriarnos de lo que llaman valores judeocristianos. Y alinean el judaísmo con el cristianismo, cuando el judaísmo rechaza a Jesús y considera a su madre María como una prostituta, mientras que en el Islam elevan a Jesús como profeta y respetan a María como una mujer santa. Así que, en mi opinión, deberíamos empezar a hablar de valores islamocristianos, no de valores judeocristianos. En ser una santa es, sí, esa es, Sí, y Israel en particular, Larry, está todavía enredado en muchos frentes, especialmente en el frente del Líbano, donde está cometiendo atrocidades absolutas y promete cometer más, porque no parece avanzar mucho en su guerra abierta contra Hezbollah, que comenzó pocos días después de los ataques del 28 de febrero. Quizá podamos hablar de esto en el contexto del cambio global que está ocurriendo, porque cuanto más tiempo dure, incluso gran parte de los medios de comunicación convencionales empiezan a comentarlo. Da la impresión del bloque formado por Estados Unidos, Israel y, supongo, buena parte de Europa, que sigue a Estados Unidos o trabaja mano a mano con él en ese proyecto de unipolaridad. Parece que es así. Está quedando cada vez más aislado y deslegitimado en la escena internacional. Sí, pues voy a centrarme específicamente en lo que está pasando en el Líbano con el ejército israelí. Verás, la última vez que hicieron este tipo de invasión al Líbano fue en 2006. Eso duró unos 34 días.
y durante esos 34 días perdieron unos 121 soldados y alrededor de 1.200 heridos hasta ahora en esta última ronda, y no tengo mucha confianza en que tengamos cifras precisas. Ya llevan tantos heridos como en 2006. Ellos afirman que solo han tenido 20 muertos. No me lo creo en absoluto. Creo que el número de muertos es mucho, mucho mayor, debido al uso de drones por parte de Hezbollah. Así que la situación es la limitación del poder de Israel sobre el terreno, aunque siguen manteniendo una ventaja clara en potencia aérea, pero están matando civiles de forma rutinaria y nadie lo está deteniendo. Donald Trump puede detenerlo, pero no lo hará. Y por eso creo que este aspecto de la guerra tiene que llegar a su fin antes de que se resuelva el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Sí, y eso parece estar increíblemente lejos. Pero tienes razón, Irán ha dejado muy claro, y creo que esto ha venido directamente de Irán, que no puede haber más combates en la región si esta guerra ha de terminar. Y me parece fascinante, porque cuántas veces hemos escuchado a los centros de análisis, a los neoconservadores, a los halcones de la administración de Donald Trump, en todos los ámbitos, en el espectro de las élites, decirnos que Irán solo actúa en su propio interés, que operan a través de milicias aliadas, que solo les importan sus milicias aliadas. Pues si son milicias aliadas, ¿por qué no se protegerían a sí mismas primero y ante todo? Están supeditando la cesación total de hostilidades al resto de la resistencia. Sí, y no reconocen a Israel. No reconocen a Israel como nación legítima, del mismo modo que muchos en el mundo no reconocían a Sudáfrica cuando era un estado de apartheid. Así que eso es a lo que nos enfrentamos. Irán es uno de los pocos en el mundo que insiste en que deben protegerse los derechos de los palestinos. Deben respetarse. Y si no, la guerra continuará. Los continuos asesinatos de civiles por parte de Israel son intolerables. Y sin embargo, hasta ahora, el mundo lo permite. Sí. En los últimos minutos o así, Larry, quizá puedas comentar sobre el estado de los otros frentes geopolíticos, porque a menudo oímos que la administración de Donald Trump está atrapada con Irán y metida en este lodazal iraní en el que la propia administración se ha metido, y eso está retrasando cualquier tipo de enfoque significativo o la atención a otras áreas, por ejemplo, la delicada situación con Cuba. Hemos oído en Político que Estados Unidos está listo para invadir Cuba en cualquier momento, y luego escuchamos otros informes que dicen que primero hay que resolver lo de Irán y que intentarán sanciones más duras, sanciones más severas. Así que ahí está Cuba. Luego, por supuesto, está el frente de Ucrania, que parece cada vez más desastroso para la esfera de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a medida que esto continúa, porque ahora Rusia está tremendamente enfadada por los acontecimientos de las últimas semanas. Sí, bueno, al menos impone limitaciones a lo que Estados Unidos puede hacer, particularmente respecto a Ucrania y Rusia. Además, deja maniatados los planes de agresión de Estados Unidos contra China, porque el gasto de misiles Tomahawk, de misiles aire-superficie de largo alcance y de misiles PAC-3 ha erosionado drásticamente las capacidades de Estados Unidos. Así que esto ha expuesto las limitaciones del poder militar de Estados Unidos, algo que creo que la mayoría nunca pensó que vería, porque siempre partían de la creencia de que Estados Unidos tenía poder militar ilimitado. Estamos descubriendo que no, Estados Unidos no lo tiene. Así que eso es probablemente una de las... Ese era el momento, como en la película El Mago de Oz, cuando Dorothy y sus 3 compañeros de viaje están ante lo que parece ser
el gran y poderoso Oz, y entonces se corre la cortina y resulta que no es más que un anciano, un predicador ambulante, escondido detrás de la cortina. No es tan poderoso como pensaban. Ahí es donde estamos. Estamos viviendo el momento del mago de Oz para Estados Unidos. ¿Crees que para la hegemonía de Estados Unidos y su, supongo, socio número uno en esto, Israel, los próximos años, quizá la próxima década, van a ser muy duros? Parece que, a pesar del relativo debilitamiento que ahora admiten incluso los medios dominantes occidentales y destacados neoconservadores, ambos parecen dispuestos a lanzarse a una escalada cada vez mayor y a guerras cada vez más imposibles de ganar. Sí, claro, salvo que el mundo se está moviendo en su contra. Fíjate en algunos indicadores. Los países extranjeros se están alineando para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos o para venderlos. La respuesta es que venden. No están comprando, están vendiendo. El número de países que usan petrodólares para comprar petróleo aumenta o disminuye. Disminuye. Yo estoy en el bando de los que creen que el dinero es lo que mueve al mundo, y cuando Estados Unidos muestra señales de estar perdiendo su supremacía financiera, en lugar de que la gente compre letras del Tesoro de Estados Unidos, las están vendiendo y compran oro, y en vez de que los países digan tenemos que comprar petróleo con dólares, lo están comprando con yuan chino. Esas son señales de que el mundo ha cambiado y no va a volver a lo que era.